Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Erika Mendoza y vamos a hablar de dos temas importantes en esta clase. El primero vamos a hablar lo que es la naturaleza y especie. El primero vamos a hablar lo que es la naturaleza jurídica del derecho del trabajo y la naturaleza jurídica del salario. Primeramente, entendamos por naturaleza jurídica a las características que permiten determinar el régimen aplicable de esa, de esa entidad o organismo, es decir, determinar qué es esa entidad. En este caso vamos a ver lo que es la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, derecho laboral. Primeramente, entendamos que el derecho laboral, aquí una de las partes, por decir que, como vimos anteriormente en las clases anteriores, en el video anterior, que el Estado reconoce que una de las partes es más vulnerable que la otra, es decir, que el Estado debe garantizar y proteger al trabajador, ya que es más vulnerable al momento cuando es la realización de un trabajo por obvios motivos, como puede ser el bullying o maltrato. El derecho laboral, la naturaleza del derecho laboral se fundamenta en la entidad y necesidad de crear, fijar y sistematizar normas y jurisdicción. Es decir, que en este derecho siempre tienen que haber las normas. El estudio del derecho adicionalmente tiene dos ramas muy importantes, que es el derecho público y el derecho privado. El derecho público está regulado o está obligado por las normas y está tutelado por el Estado, como teníamos anteriormente, que en este caso que había dos partes en el derecho laboral, que era entre el empleador y el trabajador, lo cual el trabajador está tutelado por el Estado y debe regirse a las normas y reglamentos que están en el Estado. Y el derecho privado, que en este privado su origen es contractual, es decir, por el origen de un contrato, que esto se debe hacer cuando al momento que uno va, por ejemplo, que yo fuera un trabajador, mi jefe tiene que realizarme un contrato para así hacer que esto sea contractual. Ahora vamos a ver los tipos de contratos. En este caso podemos encontrar cuatro tipos de contratos, es decir, el primero es el contrato indefinido, es decir, que aquí hay una fecha de inicio en el contrato, pero no hay una fecha de finalización. Es decir, que este contrato, al momento que uno va a trabajar en una empresa, en una institución, en el contrato no hay una fecha de finalización de ese trabajo. Y el otro contrato, el segundo, que es el contrato temporal. En este caso, sí hay una fecha de inicio y una fecha de final. Este contrato temporal se divide en algunos subcontratos o tipos contratos pequeños, que por ejemplo, el contrato de obra o servicio determinado, que su objetivo es la realización de algún servicio, pero un lapso de un pequeño tiempo, o de algún servicio. El otro subcontrato del contrato temporal es el contrato eventual por circunstancias en producción. Por ejemplo, es cuando yo tengo muchos pedidos en excesos o hay muchos labores. Es decir, entonces, como yo como empresa contrato a una persona para que como quiera nos ayude a terminar aquello. Y el otro subcontrato es el contrato temporal incentivado, que es decir, en este caso, que aquí contrata a personas, por decir, que recién hayan salido de la cárcel o que son mujeres maltratadas o personas con discapacitados. Y el otro subcontrato es el contrato de relevo, que aquí, por decir, se contrata a una persona cuando ya un trabajador o un colaborador excede a su jubilación parcial. Y 3, que es el contrato para la formación y aprendizaje. Esto quiere decir que aquí son como pequeños cursos donde unas personas o trabajadores tienen como un pequeño certificado sobre la titulación. Y ahí no puede durar mínimo de 6 meses o máximo de 3 años.
Y por último tenemos el 4, que es el contrato de práctica, que en este caso serían como que realizan prácticas, es decir, van a una institución donde por si están estudiando en la universidad y van a realizar como tipo pasantías. Ya. Otro tema que debemos tomar en cuenta, ¿cuáles son los derechos individuales? ¿Cuáles son los derechos laborales en lo individual y en lo colectivo? Es decir, ¿cuáles son los derechos individuales? El derecho individual se refiere al conjunto de normas que regulan las relaciones que se establecen entre un empleador y un trabajador o grupos de trabajadores individualmente considerados. En este derecho se estudian temas como el salario, el derecho laboral, contrato individual del trabajo, lo que es la seguridad social y la jornada del trabajo. Y en esta parte de aquí se identifican entre el empleador y el trabajador. Y el trabajo y el derecho colectivo se refiere al conjunto de normas que se establecen las relaciones entre, colectividad de trabajadores y un empleado o empleadores. Este derecho estudia lo que es las huelgas, temas como el sindicato y las huelgas. Este se identifica entre el sindicato y el empleador. Y por último tema de naturaleza tenemos dónde se encuentra contenida la naturaleza jurídica del salario y en qué consiste. Es decir, que aquí vamos a ver la naturaleza del salario, que como vimos anteriormente, la naturaleza es qué es jurídicamente esa entidad. Aquí, dada la naturaleza propia de esta figura jurídica, el salario no es otra cosa que la contraprestación a que está obligado el patrono para el beneficio propio de la actividad natural humana del trabajo. Es decir, que pagarle al patrón o empleador a aquel obrero trabajador por el trabajo que ha realizado. Es decir, por las remuneraciones que conocemos, los salarios o los sueldos. Pero hay que tener en cuenta que según el Código del Trabajo del artículo 79, nos dice la igualdad de la remuneración, que debe ser pagado igualmente, sin discriminación en razón por sexo, edad o que venga de otra clase social, etcétera, sino que debe estar pagado igual. Y vamos a ver, y aquí también tomamos en cuenta el artículo 80 que nos dice sobre el salario y sueldo, que el salario se podría decir que se paga por jornada de labor, y tal caso se llama jornal, y el salario se puede decir que es por meses, como muchos de nosotros sabemos. Ya. Ahora vamos a ver lo que es especie, y en este caso vamos a tomar cuáles son los salarios en especie. En este caso, aquí se puede definir el salario en especie como una retribución económica, pero por parte del trabajador, que recibe un trabajador por parte de la empresa. Es decir, que me dan lo que es, pero en este caso aquí solo puede, en el derecho está estipulado que aquí solo pueden ser 3, lo que es el alojamiento, vestimenta y alimentación. Y en este caso, salario en especie es permanente, ordinario y permanente. ¿Por qué ordinario y permanente? Porque al momento que ya en un mes, por decir, me dan vestimenta, tienen que seguir siempre dando vestimenta, por decir, no cambiar que el mes alojamiento o que el otro mes alimentación. Y además esto debe estar estipulado en el contrato. Por ejemplo, otra cosa que no permite la ley es que, por decir que yo soy dueño de una empresa y no puedo pagarle a ese trabajador con productos de mi propia empresa. Además, otro que no nos permite la ley es que nosotros le digamos a ese trabajador que vaya a comprar a tal tienda. Y también al momento que cuando son los bonos, tienen que ser bonos, no bonos de la tienda, sino que bonos ya establecidos en la ley. Además, también
lo que es el máximo del porcentaje en lo que se puede pagar, que por decir que si hablamos de salarios ordinarios no puede exceder el 50% y si hablamos de salarios integrados no puede exceder el 30%. Además, este salario en especie también podemos encontrar que algunas empresas pueden también pagarles a sus empleados por decir que les pueden pagar a los hijos unas becas o bonos en gasolinas o en otras cosas, pero estos serían salarios ya personales. Y también tenemos tomar en cuenta que estos salarios en especies deben estar, se podría decir, cuantificados. Gracias.